a todas, a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en el Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales, CIDEP, y en conjunto con la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Estamos muy contentos esta tarde de poder tener a una gran invitada, que es además una de las grandes estudiosas desde las ciencias sociales con el tema de la inmigración, donde ha hecho un aporte y una contribución relevante en materia de investigación, de publicaciones, también en corrientes, digamos, de muchos estudiantes del ámbito de las ciencias sociales, particularmente de la FAXO, de la Universidad de Chile, que han ido obviamente contribuyendo junto a ella en esta temática de las inmigraciones. Nos parece además tremendamente relevante porque las migraciones siempre han estado muy presentes en nuestras sociedades, de que seguramente aparecimos en la faz de la tierra. Ya desde el punto de vista de las sociedades cazadoras-recolectoras, el hombre siempre tuvo que migrar, tuvo que buscar alimentos, tuvo que enfrentarse a otras comunidades por los espacios geográficos, por esos asentamientos, y con el correr del tiempo y la evolución de las sociedades, eso no ha dejado nunca de estar presente. Y por cierto, eso ha generado muchos problemas, ha generado resquemor, ha generado muchas veces indiferencia por lo que significan esas migraciones en términos de marginalidad, de pobreza, pero también han significado guerra, han significado en el fondo prejuicios, etiquetas, y entonces, ¿quién mejor para hablar de eso que María Emilia Tillú, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile? Ya ella es doctora en Sociología por la Universidad de París 8, es socióloga de base, de profesión, ha tenido un carácter además particular, como muchos de los que hemos estudiado en el extranjero, un posgrado, porque efectivamente también ha sido migrante y ha tenido entonces que vivir en carne propia lo que significa eso. Yo en mi caso lo viví también en México, a lo mejor más amistosamente que los franceses, pero en el fondo las realidades a todos más o menos a veces nos toca ser una parte de lo que a veces estudiamos como objeto de estudio, en este caso ser inmigrante, ¿ya? Y bueno, María Emilia hoy día va a trabajar justamente el tema de la inmigración en Chile, lo que significa la inmigración en términos del racismo, en términos de la pobreza y en términos de la convivencia. Y por lo tanto estamos muy contentos de tenerla hoy día entre nosotros. Yo le recordaba recién que el año pasado la tratamos de tener junto a nosotros en este ciclo que armamos que se llamaba Conciencia de Mujeres. No pudo estar por su recargada agenda, pero afortunadamente hoy día sí puede estar junto a nosotros. Así que María Emilia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Valparaíso, a ti Patricio, a los colegas, las colegas que están acá hoy día, estudiantes, personas que se interesaron. Para mí es un honor siempre poder decir algo, ¿no?, en estos lugares a los que ustedes me invitan, y tengo que partir por un ejercicio de modestia, ¿no?, porque en realidad creo que mientras más el sufrimiento social arrecia hoy día, mientras más las desigualdades supuran con esta pandemia, mientras más el dolor de una sociedad nos toca, tenemos que ser muy cuidadosos, académicos, académicas, de ver el lugar que tenemos en ese campo y que a veces se ve como tan lejano, ¿no?, de la sociedad. Y agradezco también que haya señalado algo de esta experiencia casual, ¿no?, de haber vivido en Francia después de una expulsión de este país, en una condición de exiliada, pero que en realidad tiene mucho de migrante, donde no se hacen muchas diferencias, pero tengo que decir que jamás viví del mismo modo lo que he visto que viven hoy día en Chile nuestros hermanos latinoamericanos, centroamericanos, que han venido a este país a trabajar, a buscar abrigo, a buscar comprensión, a intentar salir adelante. Y en ese sentido, efectivamente, también me considero una privilegiada, no solamente porque vivimos cosas duras también, más de alguna vez nos trataron mal, más de otra vez nos hicieron hacer una fila o pasaron por delante en la fila, pero lo que hemos observado en nuestro país yo creo que es digno de análisis, y por eso que nos hemos preocupado de ir a buscar en un primer momento, bueno, qué pasaba, por qué llegaban migrantes a Chile, cuál era el interés que tenían de venir a este país, y en un segundo momento, qué nos pasaba a nosotros, ¿no?, y a nosotras, con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros hermanos, como para tratarlos de esa manera. Y obviamente eso obligaba también a pensar que no es una cuestión solamente contra las personas migrantes, sino también contra los pueblos indígenas que han sufrido el racismo históricamente,
y que hoy día nos encontramos en una situación tan dura, tan terrible, de tanto abandono, en donde estamos ahí juntos, diríamos, en el terreno del sufrimiento social, por utilizar un concepto de Emmanuel Renaud y otra gente que lo trabaja desde la sociología. Entonces, para hoy día, relatar algunas cosas generales, ¿no? Siempre van a ser generales, esperando también vuestras preguntas, críticas, sobre todo intervenciones, ¿no? Para un tema tan grande como es las migraciones contemporáneas, las migraciones hacia Chile, hoy día específicamente, y luego decir, bueno, que no tendría por qué haber un lazo entre un fenómeno social como el de las migraciones con un problema tan grave como es el racismo. No tendría por qué haber un lazo entre las dos cosas, y finalmente nos vemos que históricamente así ha sido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, desplazamientos que existen hace muchísimo tiempo, no sé si son como 500 millones de personas las que residen en un país distinto al suyo, o al que nacieron, concentrado aproximadamente creo que en 20 naciones, Estados Unidos siendo la primera, con un aumento en los últimos 15 años que es gigante, ¿no? Y que si ustedes revisan los datos van a ver que cada 6 meses esto cambia, 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 porque si hay un fenómeno dinámico es el de las migraciones. Eh, Debido a los patrones migratorios que cambian todo el tiempo, debido también a los desplazamientos que antes eran generalmente del sur hacia el norte, hoy día es del norte hacia el sur, del este al oeste, en realidad se dan por todos lados. Entonces, en este sentido, tratar de ver efectivamente que desde los 90 a Chile han llegado migrantes, ¿no? Y parto por un concepto que también tiene dos caras, ¿no? Que es la cara emigración y la cara inmigración. Un rostro emigración que implica salir obligado, generalmente es muy raro que pensemos en que una persona migrante se va haciendo una planificación, ¿no? O planificando la vida en otro lado, sino que tiene que partir por efectivamente situaciones de pobreza, esa pobreza extrema, persecuciones, guerras, problemas políticos, conflictos, etcétera, que los empujan a salir de su país, y que obviamente en este caso buscaron venir a Chile, porque se les dijo afuera, también según muchas investigaciones que se han hecho, que nosotros mismos hemos hecho, que Chile es un país, o era un país acogedor, un país bueno, nos dice la gente, un país acogedor, ¿no? Un país también que estaba muy bien, económicamente, políticamente, un país seguro. Estamos en los discursos sobre esta acogida de los años 90, incluso los años 2000, ya hasta hace muy poco tiempo atrás, todavía, con un pequeño cambio que en los últimos años se decía que Chile era un país rico, también afuera, ¿no? Se decía en Argentina, se decía en México, se decía en Uruguay, incluso se decía en Europa, que Chile estaba muy bien, por lo tanto había que venirse para acá. Entonces, en ese sentido, efectivamente, comunidades de vecinos, ¿no? Peruanos primero, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, en un primer momento, recordando que entre los ecuatorianos vale considerar a las mujeres otavaleñas, y me importa mucho decirlo porque han sido muy maltratadas en Chile, y luego en un segundo momento comienzan a llegar personas de Colombia, República Dominicana, Haití, finalmente Venezuela, considerando también que hay algunas comunidades o grupos de inmigrantes cubanos en el norte, ¿no? Y digo en el norte porque el trato que se les da tampoco es tan bueno, pero a diferencia de cómo se trata a un cubano en Santiago, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto son dinámicos los patrones migratorios. Entonces, eso por una parte, y bueno, una vez llegados a Chile, se encuentran entonces con lo que Chile es. Entonces, vamos viendo que nos encontramos en Chile, además, con un problema complicado que tiene que ver con que Chile no fue hasta los 90 un país de inmigración, fue un país de emigración. En los años 50, 60, gente que salió, bien sabemos, hacia la Argentina, sobre todo Estados Unidos también, salió mucha gente, y luego durante el golpe tenemos también una cantidad enorme de gente que en condición de exiliado, pero que también está en una condición migratoria, se va, lo expulsan, sale, por las razones que ya todos sabemos y que hoy día más o menos involucra la misma cantidad de migrantes que están en Chile, cerca de 1.500.000,
afuera de chilenos, chilenas, cerca también de 1.500.000 hoy día más o menos, es la cifra de personas migrantes que hay en Chile, entendiendo que hoy día hay mucha gente que se quiere ir, que se está devolviendo y que no puede volver porque no tiene las posibilidades. Gente muy aterrada viviendo en Chile. Después en algún momento podemos a lo mejor hablar de eso. Entonces, efectivamente vamos viendo que estas presencias, las presencias de nuestros vecinos, vecinas, a cuyos países vamos de vacaciones, yo siempre lo digo, porque por ahí hay dos investigaciones, los estudiantes que trabajaron eso, ¿no? La mirada, la doble mirada, ¿no? De esta otredad, ¿no? O sea, la folclorización, el turismo, el acercamiento, la fotografía, ¿no? De Machu Picchu, qué sé yo, de los lugares de playas paradisíacas, donde la gente va, pero justamente desde donde vienen muchos migrantes y donde la gente no quiere tenerlo al lado de su casa. Entonces, todo un trabajo también de folclorización, de sexualización, de racialización hacia personas migrantes y que tiene que ver con una cuestión histórica, por una parte, en América Latina, también en América Central, porque el racismo no es solamente un problema chileno, o sea, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Colombia, lo vemos, qué sé yo, en Argentina, en Ecuador, lo hemos visto, ¿no? Sino porque estos migrantes, estas migrantes, personas migrantes que llegaron no serían bienvenidos o bienvenidas, y obviamente serían personas, digamos, comillas, no vista como invitados, sino más bien como ese lugar que ocupa el huésped, ¿no? Pienso en ese hermoso libro de Derrida sobre la hospitalidad, ¿no? Que ocupa el huésped cuando se convierte en una persona complicada al que se quiere echar de la casa, ¿no? A propósito del concepto de casa, de ordenar la casa que bien conocemos en nuestro mandatario hoy día. Entonces, vamos a ver qué ocurre principalmente con las políticas de control fronterizo, porque yo creo que por ahí es interesante también hurgar un poquito y indagar, y que tienen que ver, que aparecen bajo un rótulo muy particular que es el de seguridad nacional. Tenemos hoy día todavía la ley que se discute y se discute y se discute, pero que en definitiva no es una ley basada en derechos humanos integrales, el actual proyecto. Todavía estamos bajo la égida del año 1975 y un decreto, ¿no? Que está basado en la seguridad nacional. Y que si lo examinamos, vemos que ahí hay una cuestión de securitización, no se quiere que entre personas peligrosas al país, estaba hecho en otro concepto, fue firmado por los 4 generales de la Junta, pero que es la que todavía rige la vida de los migrantes en este país. Entonces, uno se pregunta, además, a la luz de esa historia del 75, pero además hay otros momentos anteriores de también decisiones de extranjería muy duros, ¿no? Con muchos castigos y sin reconocimiento de derecho, no acceso a derecho. Y vale la pena preguntarse esto a la luz de lo que ocurre hoy día. ¿Por qué se le considera a un migrante una persona invasora o peligrosa, ¿no? ¿Cómo es posible que se suponga, ¿no? Que son ellos quienes han traído a través de la frontera del norte son del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la frontera? Y ahí yo pienso que es interesante pensar que el Estado no se concentra en políticas de inclusión, y sí en la aplicación de sanciones. Y la aplicación de sanciones las tenemos, no me voy a referir a eso largamente, pero restricción de visas, selección, diferencia en la aplicación de controles, expulsiones del territorio, etcétera. Afortunadamente, recientemente, ayer o anteayer, no se permitió este regreso solamente a los 9 años, después que los echaban de Chile, los expulsaban del país, o les proponían un retorno humanitario, ¿no? Y que implicaba 9 años antes de regresar. Sin embargo, para la comunidad haitiana eso sigue operando. Retorno humanitario, también que vale la pena revisar el concepto humanitario versus el concepto humanismo, de humanidad, ¿no? Y en este humanitarismo tan amable el gobierno, efectivamente la comunidad haitiana no puede regresar en 9 años. Selección, que yo creo que es otra cuestión a considerar, que ha estado también presente en la historia del país, cuando se seleccionó a otros migrantes, siglo XIX, principios del XX, para que sí vinieran a Chile, entregándole tierra, herramientas, qué sé yo, comprensión, todo lo que queramos, y que tuvo que ver con
el trabajo de Vicente Pérez Rosales en la atracción de poder traer alemanes al sur de Chile con el propósito de poblar los territorios y mejorar la raza, ¿no? Entonces, hay una serie de hilos que uno puede tirar, el maltrato hacia la comunidad peruana, entendiéndola también bajo el proceso de chilenización, entendiendo también el deseo de blancura, ¿no? Como el desarrollo a la europea, el rechazo a la posibilidad de ser entendido como una persona que tiene vínculos con el mundo indígena, y por supuesto sacarse todo lo negro de encima, lo digo entre comillas, por supuesto, porque tiene que ver también con los procesos de la colonia, la empresa económica que eso significó, el maltrato africano, y bien, todo lo que ocurrió con los senegaleses que vivieron en Chile y que defendieron al país después fueron asesinados. O sea, hay una cantidad de hechos que no podríamos dejarlas de lado, no voy a entrar, diríamos, en todos esos detalles. Me imagino que aquí hay historiadores, historiadoras, y conocen muy bien. Lamentablemente no han sido esto que ha ocurrido, ¿no? Tanto con la población africana en Chile, con la población peruana, la chilenización, no han sido objeto de enseñanza en nuestras clases de historia, no fue algo que nosotros aprendiéramos en nuestros cursos de historia, lamentablemente. Entonces, es después que uno va entendiendo estas cosas. Entonces, por otra parte, tenemos políticas públicas también que aparecen igualando el fenómeno de la migración con los problemas de seguridad del país. Ese es otro problema. Entonces, estos prejuicios de políticas públicas vinculadas a las cuestiones de seguridad del país hacen suponer que los responsables de nuestros problemas son los migrantes, ¿no? Prejuicios que criminalizan a la población migrante, naturalizan un discurso xenofóbico y también racista, y prácticas de segregación social, ¿no? Las políticas migratorias tienen en sí una lógica causal que las conecta con lo que podríamos llamar la ficción racial, ¿no? Y aquí una ficcionalidad, ¿no? que respalda las políticas estatales en estos procesos de selección, etcétera, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay unos giros que uno puede hacer a textos tan interesantes como los de Balibar y Wallerstein, ¿no? Sobre nación, raza, clase, en donde efectivamente hay un problema de, comillas, la identidad nacional, ¿no? que está tan bien trabajada por la raíz, ¿no? Y que hay una suerte de interés de procurarse ficticiamente, podríamos decir, un origen identitario que produzca cohesión, que produzca unidad, que produzca aquello que planteaba Foucault, que permita defender en la sociedad de sus males, ¿no? Y en eso yo creo que hay algunas claves donde uno puede recabar algunas cuestiones que tienen que ver con estas prácticas y estos prejuicios racializantes que normalmente lo que nosotros hacemos, además de, bueno, de examinar la historia, de examinar también los procesos de higienización, incluso en Chile, ¿no? Y de persecución al mundo más pobre en este país, tiene que ver con sobre todo con políticas, ¿no? Con políticas de Estado, y, y preguntarse cómo explico estos prejuicios racializantes. Y nosotros lo hacemos desde lo que denominamos el racismo cotidiano, porque nos ha parecido interesante trabajar las interacciones y sobre todo ver cómo se vinculan chilenos con inmigrantes, chilenas con inmigrantes, de qué manera se organizan esos encuentros, buscar cómo los procesos de estigmatización se insertan en los procesos de racialización, ¿no? Al igual que los procesos de sexualización, por ejemplo, con las mujeres y con hombres que son usados o que son llamados o que son capturados solamente por el interés que pueden tener para la entretención, el erotismo o la sexualización pura y dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno darse algunas vueltas con tanto las teorías, uno podría decir, de la interseccionalidad, por una parte, que nos permiten también ver cómo se cruza clase, nación, raza, muy entre comillas, porque, bueno, todos sabemos que no existen, pero que sin embargo son un marcador y que produce el racismo. Bueno, yo también una discusión
no se sabe bien si el racismo produce a la raza o al revés, hay ahí distintos puntos de vista, pero sobre todo que veamos de qué manera en este racismo cotidiano que tiene que ver con el gesto, con la corporalidad, con el trato, con la forma de los encuentros. Goffman nos ayuda mucho, por ejemplo, en entender lo que implica esta producción de estigma, el migrante como un estigma, el migrante mismo, ¿no? Y por otro lado, también pensar a la luz de lo que dan las entrevistas, las conversaciones o los encuentros, que tenemos muchos a ese propósito, lo que señala Simmel cuando habla de este lugar particular que tiene, comillas, el extranjero, que implica una distancia, ¿no? ¿Qué tan distante soy de un extranjero y qué tan distante soy de una persona migrante? Y aquí sí hay algo que en Chile se produce sin que esté escrito, pero que es una realidad, es que se hace una distinción muy grande entre extranjeros y migrantes. Es decir, unos invitables, no deseables, incluso, ¿no? Esas son encuestas que hemos hecho, e inversamente aquella o aquel a la cual no se quieren parecer, porque se supone que aquí se plantea la cuestión de lo superior-inferior y, por supuesto, el inferior colocado en el lugar de la persona migrante. Entonces, aquí ya en este punto uno podría decir, cuando hay una política pública selectiva frente al escenario que viven hoy día los miles de personas migrantes que hay en el país, esto responde, y estas cosas yo las trabajé antes de la pandemia, ¿no? Incluso antes del estallido social, que responden a la desigualdad estructural que produce sistemáticamente en la sociedad relaciones asimétricas de poder. Esas relaciones asimétricas de poder presuponen siempre tratos desiguales y no comprometen una ley que garantice derechos igualitarios para todos, ¿no? Porque los intereses del país, obviamente, y sobre todo los económicos, van por encima de todo lo que implica la dignidad de los seres humanos, ¿no? Digo esto porque ya antes del estallido social ya habían asesinado a Joan Ferville, ¿no? Pensamos, ojalá que logremos que el 30 de septiembre sea el día contra el racismo en Chile, ¿no? En eso estamos peleando, pero ya habían asesinado a Joan Ferville, a Benito Lalande, había muerto de hipotermia, ya se habían asesinado a otras personas migrantes en la frontera, antes de llegar a Colchane, o incluso antes de llegar a Chacayuta, y por lo tanto ya esta suerte de interés, no sé cómo llamarlo, de exterminio, porque es una cosa muy dura, se daba ya antes del estallido. Durante el estallido mueren 3 personas migrantes, entre los muertos que tenemos del estallido, ¿no? En condiciones terribles, uno de ellos fue arrojado a un lugar incendiado, ¿no? Y después se reconoce que en realidad lo mataron antes del incendio. Todavía está la investigación, es un joven, muy joven ecuatoriano, de una familia religiosa, que nadie entiende qué es lo que hacía en esas condiciones y con el trato que se le dio y cómo se le trató, ¿no? Y luego, bueno, si uno sigue, ¿no? En esto, efectivamente, o ahora, no voy a entrar mucho en ese detalle actual, lo voy a hablar al final, pero efectivamente en el contexto de pandemia, la persona migrante está en un lugar muy complicado, y especialmente las mujeres. Entonces, pensando en el racismo, uno puede entrar ya ahora por todas las definiciones que tiene, ¿no? ¿Qué es el racismo, no? Y en realidad yo estoy muy de acuerdo en que es un sistema, es realmente un sistema de poder muy potente, demasiado fuerte, ¿no? Basado en ideologías que casi no permiten que se pueda desalojar de algún lado, ¿no? Donde entra el fascismo, entra también el capitalismo, entra el patriarcado. Bueno, tenemos un montón de cuestiones que se vinculan dependiendo de quiénes son los castigados o las castigadas en este proceso racializante que hay en Chile, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿quién es un migrante también? ¿Cómo podemos definir a una persona migrante cuando quizás, si nosotros entendemos hoy día, que es uno de los proyectos grandes que yo dirijo hoy día, que es un proyecto anillo, nosotros decimos que el migrante es una construcción,
Se ha construido a la persona migrante, y para construirse a la persona migrante tiene que desalojarse de ella su identidad anterior, por ejemplo. Tiene que dejar de tener un nombre, tener un apellido, tener una historia, y se convierte en migrante venezolano o inmigrante ecuatoriano. Y en ese sentido, quizás una de las grandes luchas es que no se puede plantear a la migración como un problema, ni menos al inmigrante como un problema. Y aquí yo sí adopto y tomo un concepto que me parece muy interesante de Abdelmalek Sayad, que trabajó en los mismos equipos de Bourdieu, y que dice que el inmigrante es la paradoja de la alteridad, ¿no? Porque tiene una dimensión económica que lo convierte en presencia provisoria, siempre es provisoria, ¿no? Y que esa paradoja a la cual refiere este autor es el estatus de permanente transitoriedad, y que es considerado solamente y únicamente como fuerza de trabajo. Es decir, no es nada más que fuerza de trabajo para lo que sea, ¿no? A tal punto que en una encuesta nacional que nosotros hicimos para el INDH en el 2017, veíamos que existen nichos laborales, ¿no? Que inmediatamente ustedes los pueden vincular a una nacionalidad, ¿no? Algo así como, ¿dónde trabajan las personas de Perú? Y uno puede decir en tal, en tal, en tal lado, y en ninguna otra parte, ¿no? O quién es una persona de Colombia y se le adjudican inmediatamente determinadas características. Es decir, eso de ser fuerza de trabajo es porque ahí también, siguiendo a Sayad, la persona migrante es fundamental y esencialmente un trabajador. Y esto me parece súper interesante porque efectivamente hace parte de la clase trabajadora, posicionado en la parte más baja. Obviamente, si pensamos un poco en dónde colocamos, ¿no? A las personas que han llegado de otros países en condición migratoria, diciendo que la condición migratoria los posiciona diferencialmente en el campo de la sociedad chilena, ¿no? Y puede que personas que llegaron de Perú hace tiempo atrás un poquito hayan subido porque tuvieron, qué sé yo, fueron cuentapropistas o tuvieron 2 centros de llamado. Bueno, hoy día se desmorona completamente y vuelven otra vez a un lugar de mucho maltrato, sobre todo cuando desean volver a su país porque quedaron cesantes trabajando en Chile, no tienen dónde vivir y están en las puertas de la embajada. Entonces, fíjense, todos esos movimientos que podemos hacer, porque efectivamente esta situación de ser alguien provisorio todo el tiempo, alguien que es únicamente fuerza de trabajo, ¿no? E incluso en algunos trabajos que están haciendo los estudiantes hoy día sobre el deporte, esa suerte de consideración a ciertas personas migrantes tiene que ver con su cuerpo y nada más que con su cuerpo. Sirve más para esto, sirve más para el otro, para el básquet, para el voleibol, para el béisbol, para el fútbol, no sé qué, porque viene de tal país, lo que también es una cuestión a examinar, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la persona entre el miedo a ser expulsado y el miedo a saber si su presencia ya no es útil? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, efectivamente, en esas condiciones, vamos ahora a que lo que le pasa a los chilenos, el fenómeno migratorio provoca incertidumbre, provoca temor, provoca inseguridad. Tiene que ver también con el hecho de que las rutinas chilenas se han visto, quizás no ahora, porque hoy día están interrumpidas por todos lados, pero se vieron interrumpidas por la llegada de personas migrantes a las que no se quería necesariamente que vivieran acá. Porque vuelvo otra vez a este ideal de la blancura y a este ideal del deseo del cuerpo blanco. Eh, en algunas cosas que hemos hecho es muy divertido ver cómo la gente reacciona cuando le preguntamos qué diría si su hija es novia de un suizo, ¿no? Y la gente reacciona inmediatamente de cierta manera cuando le preguntamos si su hija le dice que es novia de una persona de Haití. La reacción es completamente distinta, incluido gente muy cercana a uno, ¿no? En donde efectivamente la cuestión de la negritud sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema, digo problema entre comillas, para Chile. Entonces, ¿qué implica pensar a la migración? ¿Qué decimos cuando pensamos a la migración? Y aquí Sayat dice algo bien interesante, dice, es cuestionar al Estado, cuestionar sus fundamentos, cuestionar los mecanismos de estructuración y de funcionamiento. Interrogar al Estado a través de la migración implica rehistorizarlo, implica sacarlo de sus casillas, de cierto modo, ¿no? Para colocarlo en el lugar que debería estar.
porque ¿quién dice que en un país solamente vive un solo tipo de gente? ¿No? Es absurdo. Entonces, si cuestionamos el Estado, en ese cuestionamiento se revela un poco la cuestión del orden social o del orden político. Entonces, no podemos hablar de la migración desalojada de la cuestión de las clases sociales. No podemos hablar de la migración lejana a lo que es el mundo del trabajo, lejana a lo que es la explotación. En la actualidad, específicamente yo estoy trabajando ahora, ¿no?, con un grupo de fiscales, son casi puras chicas, mujeres muy jóvenes, que son del Ministerio Público, porque hay trata laboral de migrantes en nuestro país, en los valles del Elqui, en el valle del Limarí, en el valle de Azapa, en el valle del Yuta, en los valles del sur, en la región del Maule, hay trata laboral de migrantes actualmente. Y la gran preocupación que tenemos hoy día, ante un contexto de pobreza que va a llegar a la miseria, ¿qué va a pasar con la trata? ¿Va a aumentar? ¿O va a haber más competencia de personas de nuestra ciudad de Santiago que van a tener que irse al campo a recoger frambuesa porque no hay pega en Santiago? ¿Va a haber allí una disputa respecto a esos trabajos ultra precarios? Son cosas que uno se pregunta hoy día, ¿no?, ante la situación actual de la pandemia. Entonces, eso por una parte, ¿no? No me quiero alargar tanto, pero sí me interesa hablar un poco de la ficción racial, porque mucho que es interesante esta cuestión de la ficción racial y del lugar que ocupa la raza, para que todos los chilenos digamos que somos blancas y que somos blancos. Y lo decimos todo el tiempo, impúdicamente, sin tener un trabajito para mirarnos al espejo un rato, que en realidad no es así, ¿no? Que tenemos 40 y tantos por ciento sangre indígena, casi un 5% sangre negra en nuestras venas. El librito se llama El ADN chileno. Es de una colega de la Universidad de Chile. ¿Qué nos pasa y por qué decimos y aseguramos eso con tanta propiedad? Y aquí, claro, cuando hablamos de somos blancas o blancos, no hablamos de una cuestión pictórica o una cuestión cromática, es una diferencia que señalamos de superioridad racial. Nos sentimos racialmente superiores a los demás. Y digo racialmente entre comillas, porque lo vinculo inmediatamente a algo que es muy común. Cuando decimos que somos blancos o blancas, es porque le proporcionamos a los niños y las niñas un lápiz que se llama color piel. Eso es. Y en esas cajas de lápices de colores todavía existe ese lápiz de color piel y no hemos hecho absolutamente nada. Una cuestión nueva, porque cuando yo estaba chica eso no existía. Y pintábamos mezclando café con naranja, rosado con verde, no sé qué, pintábamos la cara de la gente mirándolo a usted, entonces yo decía, medio rosado, pinto así. ¿Qué es el lápiz color piel? La piel únicamente puede ser rosada, ¿no? Incluso hay una serie de memes que hemos trabajado que dice, todas estas mujeres no se pueden pintar el pelo porque son negras, o son mulatas o son morenas. El pelo solamente se lo pueden pintar la gente clara o de pelo más claro, ¿no? Entonces, hay un ejercicio, ¿no?, aquí que implica preocuparse de lo que es un estereotipo. Yo creo que es interesante el concepto estereotipo también, porque el estereotipo que nos permite ver cómo el estereotipo se vincula con lo que es la normalidad de la población, con los normales, diría Foucault, o qué sé yo, quién está en el lugar de los normales, diría Goffman, y todos los demás no lo serían, ¿no? Porque tienen ese estereotipo, y un estereotipo es una cuestión, como señala por ahí Lipton, hay otro, Lippmann, ¿no? Una idea puesta en la cabeza es una idea puesta en la cabeza que la hago funcionar como verdad, entonces ya ahí no estaríamos en una cuestión puramente pictórica, porque cuando atamos y vinculamos el color de piel a características culturales, psicológicas, sociales, para caracterizar lo bueno o lo malo que abre el imaginario que nos hace, voy a citar a una persona que me dijo, somos mejores, somos más limpios, más cuidadosos, más decentes y más educados. Puntitos, puntitos, así somos los chilenos. Cierre comillas. Fíjense todo lo que somos. Obviamente, el otro no es, el otro es peor, más sucio, menos cuidadoso, es indecente y mal educado, porque tenemos que ver cómo funcionan estos pares opuestos acá. Entonces, ya no estamos solamente frente a una pura subjetividad, sino que estamos frente a un juicio situado. Diría Bourdieu, un juicio de gusto.
¿no? Si queremos ir más allá para establecer las distinciones y lo que luego de manera muy alegre se habla como diferencias, ¿no? Y decimos, respetemos la diferencia, etc. Aquí me detengo un poquito para decirles que de las últimas investigaciones que no hemos terminado, por eso no puedo entregar resultados hasta que no las terminemos, hemos estado trabajando con profesionales de la salud y lo que se denomina competencias culturales, que nosotros terminamos diciéndole competencias tienen que ser interculturales, porque si son culturales, obviamente voy a encontrar siempre que el otro, la otra, que lo construyo como tal, no tiene mis competencias porque no es chileno o no es chilena, salvo que sea sueco, francés, inglés, incluso argentino, costarricense, brasilero e incluso mexicano, dependiendo si es indígena. Ahí se le trata de otro modo, ¿no? Estoy pensando en cosas que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto allí? ¿Ah? No solamente, y no voy a hablar solamente diciendo que las personas tratan bien o mal, sino que tenemos tan alojada esta idea de que nuestros modos de hacer las cosas son los correctos, ¿no? Que decimos cosas como la siguiente. Las haitianas no saben tener apego. Bueno, ya peleemos con el concepto de apego, que todos sabemos que es un concepto terrible. ¿Quién tiene apego con su hijo, no? ¿Quién le otorga más tiempo? ¿Quién lo acurruca de determinada manera? ¿Quién lo amamanta de determinada manera? ¿Quién lo considera de determinada manera? Cualquiera menos algunas migrantes. Sobre todo las negras. ¿Pero quién les dijo eso? Efectivamente, y pienso en Joan Florville de nuevo, porque era desapegada, por eso que entregó su hijo, su hija la dejó tirada, pero nadie se puso a pensar cuál es la cosmovisión de la vida en Haití. ¿Cómo son los lazos de las personas con sus niños y sus niñas? Son iguales a las nuestras, no tienen ninguna diferencia. ¿De dónde sacaron eso? Entonces hoy día, en esa suerte de acusaciones generalizables, ¿no? Ocurren cosas muy complicadas. Hay, no tengo la cifra exacta, pero deben ser más de 2000 y tantos niños y niñas hijos de inmigrantes en Sename, por decisión discrecional de una trabajadora social o una dupla psicosocial, ¿no? Que decidió que esa madre no podía educar a ese niño y por lo tanto, junto con la policía, generalmente un psicólogo o psicóloga o un médico, deciden que el niño debe ser trasladado a esa institución denominada SENAME, ¿no? Entonces, el racismo opera de una manera muy cruel, ¿no? Sobre todo con las comunidades afrodescendientes. Y aquí lo digo con mucha propiedad. Si bien en los años 90, cuando yo hice los primeros trabajos con los migrantes peruanos, también ellos fueron muy maltratados y muy maltratadas en los 90. En los 90 y en los 2000, en la región metropolitana, cuidado, no estoy diciendo en Arica, porque ahí las personas de Perú tienen otro vínculo con la gente y no es necesariamente igual que acá. Pero pensemos entonces en lo que ocurre en la realidad cotidiana, ¿no? En las escuelas, en esa vida cotidiana de el aula o el patio de recreo. ¿Qué es lo que ocurre allí con los niños y las niñas? ¿No? ¿Cómo son tratados o tratadas? ¿De qué manera los niños y las niñas resisten también cuando el colegio tiene 80% de hijos de inmigrantes o niños provenientes de la migración, entre los cuales, cuidado, la mayoría son chilenos y chilenas, ¿no? Pero esos niños chilenos y chilenas portan en su cuerpo la marca de la migración de sus padres, que es un estigma en el sentido goffmaniano, es decir, negativo, un estigma contra el cual se lucha, y también una suerte de deseo de asimilación, ¿no?, hacia los chilenos, sin entender que de Haití no conocemos nada, por ejemplo. Nosotros, chilenos y chilenas, ¿qué sabe usted y yo de Haití? ¿Qué sabemos de esa literatura, cultura, forma de criar, música, filosofía, historia? Lucha contra la esclavitud. ¿Qué es lo qué se hizo en Haití? ¿No? Yo siempre lo cuento, a lo mejor algunos ya me han escuchado decirlo, que ante un libro tan terrible como ese famoso libro de Gobineau, que se llama De la desigualdad de las razas humanas, ¿se acuerdan?
que es un libro que está traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, ¿no? Sobre el cual se han hecho una cantidad de elogios, ¿no? Porque él demuestra que las razas humanas son desiguales, pues, en un momento en que el racismo tenía escuelas racistas, ¿no? Principalmente en Francia, en Bélgica, en Suecia, en Uppsala, específicamente, donde está uno de los centros racistas más grandes del mundo, en un país que medía a la gente en Suecia misma, con aparatitos para medirle la cabeza ante los nazis, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en ese libro de Gobineau, ¿no? Y uno lo examina, se va dando cuenta hasta qué punto fue necesario, ¿no? Que esta empresa terrible de la esclavitud pudiera argumentar, comillas, científicamente que efectivamente había gente desigual y por lo gente inferior y por lo tanto gente que solamente podía tener prácticamente el carácter de un esclavo. Y yo siempre digo, vamos a leer al otro libro, pues, Antenor Firmin, y el libro se llama De la igualdad de las razas humanas, y le responde un intelectual haitiano a Gobineau, punto por punto, que está equivocado. ¿Cuál es la literatura haitiana que leemos nosotros? O bien, tenemos literatura colombiana, o sea, efectivamente hoy día Macondo está más que nunca presente y Aureliano Buendía todos los días nos dice buenos días en la mañana, porque en realidad lo de la peste y lo que leemos allí, pero ¿cómo nosotros integramos eso? ¿Cómo metimos eso nosotros en nuestro cuerpo frente a una persona colombiana que tiene una determinada manera de ser y de vivir, que implica que se ríe, que baila, que canta, que se junta con los demás para que el vecino diga, ¿saben qué? Voy a llamar a la policía porque son demasiado bulliciosos y no me gusta su música? Y yo le digo, pero señor, si aquí en Chile todo el mundo perrea, toda la gente perrea, desde los distintos sectores sociales los jóvenes perrean y les gusta el reggaetón. Y no me vengan a decir que no, porque en algún momento se pensó que estaba solamente en algunos sectores sociales. Entonces, folclorización con la música, uso indebido también de ciertas cuestiones de los migrantes y desconocimiento total de sus culturas. Lo mismo con Bolivia, lo mismo con Perú, lo mismo con Colombia, lo mismo con República Dominicana. Y voy a ir terminando con esto para ir cerrando, para decirles simplemente al final, hay muchas cosas que me quedaron en el tintero sobre el racismo y sobre las migraciones, pero en realidad es eterno para estar conversando ahora, decirles que las mujeres migrantes son las que más sufren de su migración. Se le es algo así como imperdonable. Primero, el hecho de ser mujer, que ya es un problema, ¿no? Negra, pobre, madre, y podemos agregar también haitiana, y termino con lo siguiente, no hablar castellano. Y lo que se plantea en términos generales, esto a nivel nacional, es que la barrera más grande para comunicarse con una persona de la comunidad haitiana es el idioma. Y yo siempre digo que no, que la barrera es el color de piel, porque a una persona de Noruega usted no le niega una atención médica, ni le niega acompañarlo al lugar que le pide que lo lleve porque se perdió en la calle. El problema es que la lengua creol, o más bien creyol, se racializó como si fuera nada, al igual que el mapudungún, porque en Chile no somos bilingües en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho que sacar, mucha punta que sacar a muchísimas cosas, ¿no? Pero me preocupa mucho y personalmente qué es lo que está pasando con las mujeres, el maltrato que se les ha dado hace una semana, un poquito más, 2 de ellas. Una de ellas de 32 años no es atendida, no era que no hubiese cupo, no es atendida, no la atienden porque es haitiana. Días después muere otra chica más, 25 años, y nos enteramos después que una mujer, una funcionaria pública, en una llamada telefónica que está grabada, dice las peores cosas inmundas sobre una mujer que acaba de morir. Y sobre eso no hay juicio, no hay castigo, no hay ninguna ley que permita que hagamos algo. Estamos hoy día trabajando en la ley antidiscriminación para ver si le hacemos unas modificaciones, pero saben que al interior de la ley
eh, antidiscriminación, está la palabra raza de nuevo, cuando es una de las peleas más grandes que tenemos hoy día para sacarla de una vez por todas, con todos los imaginarios que eso implica. Entonces, raza, entre comillas, racismo, clase, clasismo, machismo, maltrato, bueno, uno podría darse vuelta sobre distintas cosas, pero en realidad, bueno, no voy a hablar más de esto, pero hay investigaciones allí dando vuelta, y nos preocupa muchísimo lo que ocurre con los niños y las niñas que les son quitadas a sus madres o a sus padres por decisiones discrecionales de profesionales y funcionarios públicos de este país. Funcionarios y funcionarias públicas, que a lo mejor, cuidado, lo pueden hacer con la mejor voluntad del mundo, cuidado, porque eso hay que decirlo muy seriamente, porque no hay ni cursos, ni ramos en las universidades, ni voluntad para que el 1,5 millones de inmigrantes que viven en Chile hoy día sean comprendidos por la sociedad chilena, porque no sabemos nada o muy poco o demasiado poco sobre ellos y ellas. Eso, Bueno, muchas gracias. gracias María Emilia, ¿no? Excelente repaso por autores, por perspectivas justamente de lo que han ido pasando en nuestro contexto chileno en los últimos 35 años, donde se ha intensificado mucho esta corriente, como dices tú bien, de inmigración. Y bueno, tenemos muchas preguntas en el chat. Aprovecho a comentar además lo siguiente. Bueno, tenemos una audiencia bastante alta entre las dos plataformas. Más de un centenar de personas nos están acompañando. Le agradecemos mucho a todos. Estamos muy contentos porque este espacio ha ido abriendo la posibilidad de que gente que no es de la universidad esté participando semana a semana en estos conversatorios. Y eso nos pone muy contentos porque es un rol que la universidad tiene que cumplir, sobre todo cuando las universidades como la Chile o como la de Valparaíso son universidades del Estado, son universidades públicas. Entonces estamos muy contentos por eso. También estamos contentos porque, por ejemplo, en el YouTube nos escriben desde el campus San Felipe, el campus de medicina, de salud, donde hay justamente dos compañeras migrantes de Venezuela que están diciéndonos que están contentas de que se esté hablando de este tema, porque nosotros también en la universidad, me imagino que también pasa en la Universidad de Chile, tenemos muchos colegas de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, y por lo tanto en ese sentido las universidades también han sido un buen espacio para comenzar a abrir el tema de la migración como un punto relevante de discusión, de debate. Así que estamos muy contentos. Y por último, bueno, tenemos muchos estudiantes de la Universidad de Valparaíso de distintas facultades, eso también es un motivo de alegría. Tenemos muchos colegas también de arquitectura que vi por ahí, tenemos otros colegas de fonoaudiología, bueno, y los colegas de la Facultad de Economía también que nos acompañan en esta tarde. Bueno, yo trato siempre de agrupar las preguntas para ir avanzando y tengo, bueno, una primera pregunta que me hace Cecilia, que dice si el racismo cotidiano que tú has investigado en Chile es transversal a todos los grupos sociales, a todas las clases sociales, o tiene una particularidad más en alguna de ellas. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es que si el proceso, también lo hace Cecilia, y voy a juntar su otra pregunta, es que si lo que pasó con esta, en realidad, condición de que los migrantes no pueden volver en 9 años, se ajusta al derecho internacional, si tú manejas esa información, o sea, esa condición que se les ha puesto de no volver por 9 años. Y una tercera pregunta, porque agrupo de a tres las preguntas, es de Gonzalo que dice ¿cuál sería la diferencia, de acuerdo a lo que leo de su comentario pregunta, cuál sería la diferencia de esta migración de los últimos 35, 40 años con lo que fueron las oleadas migratorias de finales del 19 y principios del 20? Y bueno, y él agrega un comentario, dice que estamos solamente frente a la punta del iceberg en el proceso migratorio global. Bueno, muchísimas gracias primero por el interés, me siento muy honrada, creo que cometo una cantidad de errores, esto es para compartir, creo que decirles en primer lugar que este trabajo, comillas, de investigación, solamente es posible porque trabajo y milito en organizaciones promigrantes con muchos amigos, colegas, con los que trabajamos juntos, que ellos hacen parte de los equipos también. No ha sido fácil muchas veces, pero es con ellos que llevamos a cabo el trabajo y en realidad esta es una verdadera lucha. Creo que tiene que ver también con la pregunta ¿para qué investigar? ¿Y para quién? ¿No? Eso, en primer lugar. Así que muchas gracias.
Sobre el racismo cotidiano se da por todos lados, pero de distinto modo. Yo diría que el racismo cotidiano por abajo, por plantearlo así, a veces suele ser más primario, como diría Albert Memmi, que trabaja también mucho esto, ¿no? Más primario, a veces más brutal, más humillante, y sin embargo, cuando el golpe es más grande, según lo que dicen también nuestros colegas, nuestros amigos que han vivido estas cosas, el golpe es más grande y la reacción puede ser más interesante también, ¿no? Pero tiene distintas formas el racismo cotidiano y se da en distintos sectores sociales. También ha habido racismo cotidiano violentísimo por arriba. Pienso en esta trabajadora de casa particular, siempre me acuerdo de eso, creo que son las cosas más terribles que hemos observado, porque eso fue filmado y apareció hace como unos 2 años, una trabajadora de casa particular peruana que fue orinada por 3 chicos en Las Condes en un paradero micro, ¿no? Esto de orinarlos, yo sí lo vi una vez en la Plaza de Armas. Por lo tanto, la humillación puede venir de un tipo medio borrachín que orina a otra persona en la Plaza de Armas, o de 3 chicos de los sectores altos que se permiten orinar a una trabajadora de casa particular. Lo que nuevamente cruza la cuestión de la, comilla, racialización con la clase, ¿no? Como estas últimas cosas que subimos en las redes sociales sobre lo que opinan hoy día las mujeres de clase alta, que ya no tienen a sus comillas nanas, eufemísticamente llamadas, para que les hagan sus cosas, ¿no? Entonces, el racismo cotidiano tiene distintas formas, podría estar muchísimo rato hablando de eso, pero se puede expresar desde un gesto de asco, desde un alejamiento, desde un distanciamiento, desde una indicación, ¿no? Muy corporalmente y casi sin lenguaje hablado, pero también se expresa en lo que nosotros llamamos el racismo y la amabilidad, es suponer que el otro o la otra persona, porque es migrante, no sabe pensar, y hay que acompañarla, hay que acogerla, hay que ayudarla, porque no tiene idea cómo hacer las cosas. Es lo que ocurre también con la comunidad ciega, con la que yo trabajo por otras razones, ¿no? Que se supone que no es capaz de hacer las cosas porque es incapaz, ¿no? Por lo tanto, sí, lo encontramos en todas partes y en distintas formas. Sobre lo de los 9 años, yo nunca supe, y bueno, yo no vengo del mundo jurídico, pero según los abogados con los que trabajamos, nunca estuvo en ninguna parte estipulado esto. La única vez que se estipuló fue el año pasado, cuando se decidió que como había tanto migrante haitiano acá y que según los discursos del gobierno era que estaban en tan malas condiciones que se les proponía regresar a Haití, siempre y cuando no vuelvan en 9 años. Y eso sigue rigiendo para la comunidad haitiana. Y esto de los 9 años de ahora, ¿no? Que ahora se estipuló que no, parece que ahí votaron en contra, ¿no? Es una cuestión reciente. No tengo más datos, pero yo que sepa no está escrito en ninguna parte, sino que son las decisiones que tomó Piñera cuando decidió ordenar la casa e hizo muchas cosas. Hizo cosas como, por ejemplo, estableció visados particulares y entre los visados que tenía, que eran diferenciados para venezolanos, recuerden ser diferenciados para haitianos y para otros y para europeos, puras visas diferenciadas, cuando terminó con el Consejo Consultivo, donde estábamos varios de nosotros trabajando, decidió y estableció una serie de minutas, una tras otra, inmediatamente después que llegó. Recuérdense que llegó diciendo que tenía dos propósitos muy importantes: los niños primero y ordenar la casa, eran esas dos cosas, ¿no? Y efectivamente, en esos visados indiferenciados, por ejemplo, podía venir migrante siempre y cuando trajeran consigo algo así como posgrados, doctorado en las mejores universidades del mundo. Eso está también en los visados que él otorgaba a algunas personas. Vayan a preguntarse en sus universidades como en la mía, ¿cuántos estudiantes haitianos y haitianas tenemos en la educación superior haciendo posgrado? O en la educación superior solamente, ¿no? Y vamos a ver entonces versus otras nacionalidades donde hay más gente, pero efectivamente hay migrantes donde hay muy pocas personas estudiando en las universidades. ¿Cuáles son las becas que abren? Bueno, porque se supone además que el color de piel está vinculado a la capacidad de conocimiento, a los saberes. Y por último, sí, la migración, o sea, la cuestión de la selección, yo creo que opera del mismo modo como operó en el 19, como operó ahora, se trataba de seleccionar.
En el 19, claro, 19, principio del 20, Pérez Rosales viaja a Europa. Recuérdense que publicó un libro en francés que se llamaba Ensayo sobre Chile, Essai sur le Chili, y lo publicó en francés. Directamente lo escribió en francés, era el momento en que la gente, los hijos de ciertas personas iban a estudiar a Francia. Bueno, lo escribe en francés, va con ese libro Ensayo sobre Chile, lo presenta, sobre todo bueno, en Alemania, en Suiza, en varios lados estuvo con ese libro, y hizo todo un trabajo como de embajador, ¿no? Para esta selección de personas de Alemania. Eran personas de Alemania, primero que nada, ya austrohúngaros también, que tuviesen características bien particulares. Tenían que tener espíritu gremial, ser muy buenos para el trabajo, gente que además tenía conocimiento del mundo agrario, etc. Y fue una selección bien particular que tenía esos dos objetivos: poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Digo lo de mejorar la raza porque también he tenido discursos de personas racistas, que a mí me interesa mucho entrevistar a racistas, creo que la gozo mucho con eso, cuando hay gente que me ha dicho lo contrario, que los migrantes vinieron a desmejorar la raza chilena. Eso tengo varias personas que me han dicho eso, ¿no? Desmejoraron nuestra raza. Entonces, bueno, mala suerte, porque resulta que uno podría decir por la buena suerte, ¿no? Que hay ya parejas de gente que se ha casado, que tiene hijos, y que efectivamente hoy día este país es un país de inmigración. Por lo tanto, ya Chile es un país de inmigración y tiene que ver con la migración contemporánea. Y ahí tomo algo que se señaló, en que efectivamente esto es una punta de un iceberg. Nosotros no sabemos si nos vamos a convertir en emigrante nosotros, no tenemos idea qué es lo que nos va a pasar con la situación económica, no tenemos idea si nos van a perseguir de nuevo, no tenemos idea si vamos a tener que partir de nuevo arrancando, ¿no? Por otra parte, no sabemos tampoco qué va a pasar con otras comunidades de otros países que se van a empobrecer y a lo mejor van a venir a Chile. Yo pensé en un momento que podía llegar más gente de Brasil, en un cierto momento, ¿no? No tenemos idea quién va a ir para dónde y por qué. Solamente pensar que cuando se tiene la condición de migrante, el viaje de un migrante es un viaje terrible, peligroso, duro, triste. Y bueno, una de las cosas que estamos trabajando hoy día tiene que ver con la nostalgia y lo que es la nostalgia del migrante. Y lo trabajamos a partir de la noción del viaje. Y yo siempre pregunto, cuando usted se fue a estudiar afuera, ¿qué puso en su maleta? ¿Qué metió en su maleta cuando no podía llevar más que 22 kilos? Mucha ropa, muchos libros, o la foto de la familia, el regalito de los hijos. ¿Qué es lo que llevó, no? Bueno, una persona migrante que llega a Chile no puede hacer esas cosas, tiene que traer una valija o una maleta que se parezca a la de un turista común y corriente, porque si lo pillan con esas cosas, efectivamente no lo dejan pasar. La frontera de nuevo y la prohibición de vivir en Chile según la discrecionalidad de la persona que atienda ahí. Gracias, María Emilia. Mira, bueno, tenemos muchos comentarios, muchos te felicitan por la pasión que le pones a la temática, muchos dicen que en realidad es una temática que falta mucho por hablar también en los sistemas educativos, en las familias, y que estos espacios ayudan mucho en eso. Y también tenemos experiencias de migrantes en Chile, donde Hugo, por ejemplo, nos cuenta que él es argentino y blanco y nunca lo han dejado de atender mal en ninguna parte, y que por lo tanto da fe y testimonio de eso. Ivy, que es la compañera venezolana del campus San Felipe de la Salud, cuenta que efectivamente también eso es un punto no menor en los estigmas que se van produciendo. Y también, por ejemplo, Javiera nos cuenta algo a propósito de las experiencias de violencia, donde dice que no tan solo la experiencia es en la parte del espacio físico hacia las personas migrantes, sino que también inclusive se da en lo virtual, donde ella dice que la revista Curiche, por ejemplo, sufrió un ataque la semana pasada de descalificaciones a los compañeros afrodescendientes en una presentación que se estaba haciendo ahí. Y otros que están discutiendo, como Gonzalo, lo importante que es no normalizar los conceptos como raza, o no normalizar inclusive, la palabra ya normalizar es como en el fondo poner como en evidencia de que todo está funcionando como normal y hay cosas que no podemos permitir como lo normal. Y frente a eso hay otras tres preguntas que he agrupado. La primera es justamente una pregunta de Ivy, que es esta compañera venezolana del campus de la salud de San Felipe, donde dice que a ella también lo que le ocurre es como lo contrario, de cómo los migrantes también
comienzan a estigmatizar al chileno, y que por lo tanto el racismo es un proceso como de ida y vuelta. ¿Cómo lo visualizas tú en lo que has ido estudiando? Esa es una primera pregunta, comentario. La segunda es de Carlos, un profesor de acá de la Escuela de Ingeniería Comercial, y él dice, a propósito de lo que ha ido pasando en los últimos 30 años con los migrantes, tenemos un problema claro y evidente que la pirámide nuestra está invertida. Cada vez tenemos más población pasiva y menos población activa, y de alguna manera, si fuera mito o realidad el proceso de traer migrantes para poder en el fondo ser un activo que luego nos solucione el problema de los pasivos. Ese es otro tema. Y por último, en esta agrupación de 3 preguntas, se nos pregunta por el tema de la migración femenina. ¿Qué rol cumple esa migración femenina a propósito, en el fondo, de que tú ya lo mencionaste, hay ciertas características que no podemos homogeneizar en las migraciones, y entonces, si hay ahí una mirada particular que tiene el carácter de la migración femenina, ¿cómo tú lo has percibido? Y eso también lo pregunta Javiera, si hay una condición, un enfoque femenino que se podría ver desde las migraciones. Eso por ahora de esas 3 preguntas. Sí, muchas gracias. En torno a lo primero, cuando nosotros trabajamos con un autor como Erving Goffman, que yo siempre lo sugiero, Goffman habla del manejo del estigma. ¿Qué hace usted cuando usted se ha convertido en un estigma? ¿Qué hace usted cuando está en un país? Yo siempre hago la pregunta a uno mismo, porque es la única manera de poder pensarlo, ¿no? Cuando usted está en un país donde todo el mundo lo trata mal, ¿no? Una posibilidad es manejar el estigma que han hecho de usted diciéndole a todo el mundo que bueno. Estas son respuestas que hemos tenido muchos migrantes. No, yo les digo que bueno, porque entiendo que así es la cultura chilena y bueno, yo estoy aquí, me tengo que callar porque no me queda otra, ¿no? El que ya está un poquito más instalado puede ya comenzar a echar las tallas, ¿no? De que tu mujer, y yo me tiro a tu mujer, que uno lo ve mucho en las ferias, ¿no? Con los afrodescendientes, el otro le dice, sí, que yo estuve con tu mujer anoche, y no sé qué, las bromas y las tallas que son siempre muy duras. Allá hay un manejo también de cómo mi talla me la arreglo más con respecto a la tuya, ¿no? Sí, pero jugamos a la pelota y yo te gano y no sé qué. Y una tercera posibilidad es que yo dé vuelta a eso y trate mal al otro, porque me está tratando mal a mí. En algunos trabajos que hemos hecho que son entretenidos, incluso nosotros les preguntamos cómo nos ven a nosotros, ¿no? Eh, Personas migrantes de distintos lados, y por ejemplo, entre las cosas, bueno, a lo mejor no nos dicen todo, obviamente, pero como tenemos colegas migrantes y colegas que son de esos países, que no son colegas migrantes, son mis colegas que vienen de distintos países, ellos les dicen lo que a mí no me dicen, ¿no? Y nos encuentran fome, nos encuentran feo, no sabemos bailar, no sabemos amar. En un trabajo que yo hice sobre sexualización y racialización hace algunos años, trabajé mucho en los cafés con piernas, trabajé en los lugares de baile, donde hacen clases de baile. Entonces, era en realidad fundamentalmente la mujer o el hombre, mulato, mulata, fundamentalmente, que eran como objetos de deseo, ¿no? Había un trabajo muy vinculado a la sexualización, pero también al erotismo, al deseo, lo que nosotros llamamos el deseo del negro o la negra propia. Para mí, ¿no? Ahora sí puedo tener uno para mí sin que nadie lo sepa, ¿no? Entrevistamos a muchos clientes en los cafés con piernas, fuimos a los cafés con piernas que tenían, era el café con piernas abierto, como el café Haití, el que tiene el semicerrado con la mitad de la puerta cerrada, y nosotros nos interesamos en el que tenía vidrios completamente empavonados, que era muy raro porque no íbamos a meter igual, y yo decía que quería un café, ¿no? Y conversábamos mucho con la gente, los chicos con los clientes, y efectivamente allá aparecía, ¿no? Esta condición tan interesante de este deseo de ese cuerpo, y las chicas en alguno de los cafés donde yo estuve una vez, la chica le decía que no al tipo, yo volvía de nuevo, estaba el mismo señor, y él le daba 10.000, y ella le decía que no, y me decía, mira, yo en una semana tengo ya, chica, más de 150.000 pesos, pues decirle que no, no. En ese contexto, efectivamente hay podríamos llamarle una estigmatización del chileno que juega al revés de lo que a uno le hacen, ¿no?
Y que tiene que ver también con lo que a uno le pasó afuera. Ahí sí yo me acuerdo, ¿no? Del letrerito, un chileno, qué sé yo, si roba su cultura, no le haga nada, qué sé yo, o los chilenos conocidos como ladrones, o ladrones de cartera, o ladrones de celulares, o ladrones de cosas en las casas, me acuerdo. Oye, pero en mi casa no te voy a sacar nada porque algunos vienen para acá y me llevan las cosas, me sacan un monito, me sacan no sé qué, y entonces, claro, venía entonces esa bronca con los franceses para decirles cosas. Un poco juega en ese sentido, ¿no? Lo segundo, sobre... Espérate. Espérate, la segunda era Carlos. Sí, sobre el tema de los pasivos y los activos, que si, Ah, sí, si es mito o realidad. que tiene que ver con la producción de niños, en realidad. Ujú. Por supuesto, o sea, una de las cosas que se le critica, por ejemplo, a las migrantes haitianas, que es lo que yo no entiendo, ¿no? Es que tienen muchos hijos, pero vienen aquí a puro parir. O sea, yo tengo muchas frases de eso, de matronas, médicos, enfermeras, vienen a puro parir. Eh, y yo siempre les preguntaba, pero qué interesante, porque en Chile a lo mejor no hay tantos niños, o sea, va a ser bueno que haya más niños, ¿no? Y después, bueno, hay silencio generalmente, o bien, sí, pero no, no queremos cualquier niño, pues. Entonces, sí, yo no tengo datos, pero efectivamente los migrantes son jóvenes, en primer lugar, porque es fuerza de trabajo, tiene que venir gente que tenga fuerza, ¿no? No que se esté, que tenga atroces como uno, ¿no? Tiene que venir gente que tenga fuerza, que sea capaz de portar, lo digo porque hemos estado presentes también cuando en algunos casos los, comillas, contratan y les preguntan, a ver, súbete ese saco, ya, el otro, altero, rapidito, ya, tú te quedáis, tú no. O sea, hemos estado muchas veces presenciando esas cosas, las vimos en el norte, las hemos visto en el sur y en Santiago, que me hace pensar en un capítulo de El Capital, tomo 1, libro 1, por si pueden ir a ver lo que se llama La jornada laboral, de Marx, donde Marx hace entrevistas y pregunta lo mismo, ¿cuánto carga para entender lo que es la fuerza de trabajo? Entonces, efectivamente son jóvenes. Y tienen niños como cualquier persona, pero solamente ellos y ellas quieren formar una familia también, porque lo único que tienen es esa familia, no tienen abuelos, no tienen redes, hoy día no cuentan con tíos o con primos, y la familia es tener hijos para consolidar y armar una familia. Eso es muy también común en los migrantes. Yo creo que usted tiene mucha razón en lo que señala. Y luego sobre las mujeres, creo que es un tremendo aporte. O sea, creo que las mujeres migrantes, la migración no se feminizó tanto como en el periodo que llegaron los migrantes peruanos. Recuérdense que las mujeres que venían de Perú llegaron generalmente solas, fue muy duro para ellas, porque muchas se vinieron solas, dejaron a sus hijos y sus hijas allá y se venían como trabajadoras de casa particular, obviamente, aunque fuera enfermera, profesora. Pienso en los trabajos que hicimos en la famosa iglesia italiana, y lo digo públicamente porque no tengo ningún espacio en decirlo, donde estas monjitas acá de la iglesia italiana les daban formación y les enseñaban, tenían unas clases para enseñarles a barrer, a limpiar el suelo, a limpiar la cocina y a ser buenas nanas, textual, ¿no? Entre las mujeres que llegaron de distintas profesiones. Muchas de ellas, yo trabajé con una colega que es ingeniera, que fue empleada de casa particular, trabajadora de casa particular por lo menos durante 6 años, ¿no? Y vivió infierno, ¿no? En distintas partes donde estuvo. Le tocó, entre otras cosas, ir a la playa de uniforme, por ejemplo, en el verano, ¿no? Con el paraguas para cuidar a la jefa. Entonces, creo que en la cuestión de las mujeres, hay varias cosas. Una que tiene que ver con los saberes que traen muchas mujeres, sobre todo pienso en saberes, voy a decir, como, no sé cómo decirlo, pero en saberes para cuidar el cuerpo. Alimentación también. Eh, Formas muy prácticas que lo he visto en las ollas comunes ahora, sobre todo en Alto Hospicio y en Antofagasta, de cómo economizar. Ellas encuentran que nosotros no economizamos mucho, que somos poco económicas para cocinar, por ejemplo, y que podríamos hacer las cosas de otra manera. Bueno, hay mucha enseñanza, y bueno, muchas profesionales también que han llegado. Ahora, yo no sé si podría hablar de algo así como un espíritu femenino de las migraciones, pero sí que creo que puedo hablar de eso respecto al sufrimiento de las mujeres migrantes en Chile, que es muy particular. Su condición de mujer
y de migrantes las coloca en un lugar muy peligroso. Y hoy día, si pensamos en la irregularidad, que no la he nombrado, la condición de irregular, te mantiene en permanente peligro que te quiten los niños. O sea, ser irregular y tener niños chiquititos, cuidado, porque la gente, como hay gente que desea adoptar, en gente que desea adoptar, eso trabajo no lo hice yo, sino otro estudiante que se metió por ahí, a la gente le gusta adoptar negritos, textual. Sobre todo si son bebés y chiquititos, bien chiquititos, ojalá recién nacidos. Entonces imagínense lo que eso puede significar, ¿no? Y bueno, pienso también en las mujeres venezolanas, que han montones de profesionales, gente con unos conocimientos increíbles, y además, como por ahí decían recién, la manera de vincularse con los demás, el modo de relacionarse y de interactuar, es de una extrema amabilidad también. Lo que en algún momento, cuando las cosas estaban antes de la pandemia, diríamos, hay mucha gente que trabajó en atención de público, en lugares donde efectivamente, comillas, los clientes se sentían muy bien recibidos, etcétera, por personas de Venezuela y de Colombia, y que hoy día, bueno, muchos han quedado sin trabajo, pero siempre pienso, ¿quién le viene a dejar a usted las cosas a la casa en estos momentos? ¿Quiénes son los que vienen? ¿No? ¿Quiénes son las que vienen? ¿Cómo lo atienden? ¿Cómo la atienden? Y ahí hay que observar qué hacen chilenos y chilenas al respecto, que generalmente no saludan, no dan las gracias, y la gente eso lo ve y se da cuenta. Y nosotros somos vistos como personas maleducadas, en realidad, para muchas personas migrantes. Bueno, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, tenemos, bueno, muchos comentarios positivos de la exposición, que ha sido muy interesante, que alimenta mucho lo que significa conversar sobre estos temas, porque cada vez es una fuerza que tiene el tema de la presencia migrante. Y entonces ahí hay una pregunta que se hace por parte de Cristian: ¿cómo educar para erradicar el racismo? ¿Cómo en el fondo generar condiciones culturales que permitan en el fondo que el racismo ya vaya un poco siendo cada vez más limitado? Porque tú lo has expuesto muy bien, es un fenómeno no nuevo, es un fenómeno ya casi centenario el tema del racismo. Hubo, como dijiste bien, escuelas que se formaron bajo esa perspectiva. Y entonces Cristian pregunta ahí cómo hacer eso, y eso lo refuerza Danilza, lo reafirma Ana, lo reafirma Marena, donde han aparecido muchos colegas y mucha gente que está participando en esta tarde, donde nos dicen que son de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y que ellos han visto que a veces ellos no tienen tantos problemas porque a lo mejor su color de piel no es negra, sin embargo tienen sí amigos y colegas de acá que han sufrido justamente los ataques del racismo, del maltrato. Entonces, ¿cómo, sumando la pregunta de Cristian, cómo hacer? ¿Qué principios tú, de acuerdo a lo que has estudiado, consideras que debiera considerarse como para poder llevar a cabo justamente una buena educación en ese sentido? Y en ese sentido también es como Luz también nos apunta lo mismo, que dice: yo en realidad he visto la misma situación, soy colombiana y el racismo es algo que me cuesta pensar cómo cambiarlo, dice ella, ¿ya? Y por último, si tú crees que hay una cierta condición, que es otra pregunta, si hay una condición de negocio con respecto al tema de los migrantes, sobre todo pensando en las visas especiales que a veces se tienen, que muchos de los profesionales tienen que dar pruebas especiales, que a veces están solamente monopolizadas por una universidad, que en este caso es la Universidad de Chile, por ejemplo, para los casos de la revalidación de un título. Entonces, ¿cómo ves ese fenómeno que también raya a veces entre el no respetar los derechos, pero también el buscar una ganancia económica fácil muchas veces? Porque ya hemos tenido estadísticas que no dejan de ser sus buenos millones de dólares lo que aportan los migrantes cuando solamente pagan una visa, por ejemplo. ¿Ya? Y yo me aprovecho como para preguntar y decirte rápidamente algunos de los mitos que, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, han andado rondando por ahí y son respuestas más o menos rápidas. Por ejemplo, se dice mucho que los migrantes tienen baja calificación laboral, se dice mucho que los inmigrantes tienen menos estudio que nosotros, menos escolaridad que nosotros, se dice mucho que en realidad nos vienen a reemplazar en los trabajos y por lo tanto nos quitan fuerza de trabajo. Y por último, el otro gran mito es que la gran mayoría
de los inmigrantes siempre pasa por la cárcel, porque en el fondo de alguna manera está asociado al tema de los delitos, de las bandas criminales. Eso. Bueno, parto por el final para decir que son puros mitos, está comprobado que eso es al revés. Tienen más años de estudio que nosotros, hay una gran cantidad de profesionales con una o dos profesiones, incluso estudio de posgrado. Hay un 0, no sé cuántito por ciento de delitos cometidos por personas migrantes versus una cantidad gigante de migrantes que contra los cuales se han cometido delitos, asesinato, asalto, abuso, estafa, violencia de todo tipo. Hace unos días atrás le cortaron la oreja con un hacha a un trabajador haitiano, hace, no sé, 3, 4 días. Entonces, esos son puros mitos. Bueno, lo otro es que sobre lo que tú señalabas, de lo que yo he estudiado, la verdad con lo que he estudiado no he aprendido mucho. ¿Eh? Yo creo que lo que he aprendido, lo he aprendido viviendo nomás. Viviendo y escuchando y aprendiendo, asistiendo también a charlas, comprendiendo, observando, y asustándome muchas veces de aquello que tenemos alojado, porque efectivamente desalojar al racismo es un trabajo súper largo, tiene varias aristas. Uno podría empezar diciendo, oye, vamos a dar curso en todas las universidades obligatorios, ya, bien, pero una persona racista es difícil que el curso, ¿no? Lo puede cumplir porque tiene que sacarse una nota e incluso estudiar y sacarse una buena nota, pero ¿cómo me saco de encima el cuánto pan hay en el horno, 21 quemado, quién los quemó, el perro judío, atácale fuego que allá voy yo, cuando una ronda infantil cantada por generaciones desde los años 50 para adelante? Hay que luchar contra la configuración de la belleza rubia, alta, europea, contra los cuentos de niños y de niñas que vienen del Renacimiento. Hay que buscar en lo nuestro, no lo digo con un interés nacionalista, porque para nada, pero hay que buscar en los cuentos incas, los cuentos mayas, los cuentos mapuches, los cuentos para los niños, ¿no? Educar en la casa, decirle a un niño cuando tiene una referencia que pueda parecer racista porque lo escuchó en otra parte, o sea, en la casa en primer lugar, ¿no? Y luego hay distintas formas, nosotros hacemos talleres, ahora último no hemos podido, pero hacemos trabajo con espejos, para mirarnos, ¿no? O sea, me siento yo frente a ti, primero y nos miramos los dos, un montón de rato y empezamos a ver cómo somos, ¿no? Cómo es la frente, cómo son los pómulos, cómo son las cejas, qué color tiene el pelo, cómo es el pelo, es liso, es tieso, es chuzo, es crespo, es, qué sé yo, más o menos, no sé qué, y hacemos unos ejercicios de mirarnos mucho rato, y después el mismo ejercicio con unos espejos para mirarnos solo, y empezar a ver en realidad eh, quiénes somos frente a, cuando logramos que la gente traiga fotografía de cómo era mi abuelo, cómo era mi abuela, ¿tiene alguna foto del bisabuelo? Consiguió saber quién era su tatarabuelo y empezamos a ver que la gente venía de, de comunidades rurales, tenía vínculo con este, con el otro, y después también la gente que tenía raigambres europeas, por ejemplo, saber cómo había llegado el abuelo, cómo había llegado el mío, por ejemplo, que llegó, pero prácticamente un paripelado, no tenía dónde caerse muerto allá, y no llegó como pasajero, llegó limpiando un barco, entonces era pobre, quizá la mayoría de las cosas que a mí me enseñaron sobre esto me las enseñó él, cuando era muy chica, y me dijo que no cantara la canción del perro judío y que me prohibía bailar, y eso me explicó por qué. O sea, hay que desalojarlo desde toda una estética también, desde ciertos tipos de letras de música, está vinculado también con, letras de canciones, perdón, está vinculado también con las canciones en donde la mujer es una especie de estropajo, o una especie de objeto que entro, saco, me lo pongo, me lo saco, está vinculado a muchas cosas, porque el cuerpo de la mujer caribeña, por ejemplo, que es tan castigado, tanto por la mujer chilena como por el hombre chileno, es ese cuerpo y punto, ¿no? Y no puede tener otro, ¿no? No puede cambiarlo porque nosotros lo encontramos terrible. Hay gente que dice, pero mira, esas mujeres son terribles, yo digo que son preciosas. No, son terribles, me decía una mujer en Antofagasta una vez, por unas chicas colombianas, me decían, pero son preciosas esas niñas, señora, no, son espantosas, mire, y vinculó, nos vienen a robar los maridos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le responde a una persona? Oiga, pero si su marido se va, dígale que se vaya, porque está con un marido que no hay que estar con usted. Bueno, una cantidad de tonteras como esa, que son muchos mitos, pero la cuestión de la educación yo creo que tiene que ir por los dos lados. O sea, sí es importante que en las universidades haya cursos
donde se entregue una serie de elementos que son muy interesantes, ¿no? A conversar de cosas que ignoramos, o sea, leer a Antenor Filmín, leer a nuestros especialistas centroamericanos y latinoamericanos. Yo siempre pienso cuando las chiquillas me dicen, es que Judith Butler, digo, pero lea a la Maya Vivero, a la Marina Ariza, anda a buscar lo que dice la Luciana Gandini, anda a México, a Brasil, porque está hablando de nosotras. No es que Judith Butler no diga cosas que no sean interesantes, pero estamos en una región que ha sido colonizada, cómo descolonizamos, cómo el pensamiento, la metodología, la entrevista no sirve solamente hacer entrevista, hay que observar, hay que hacer talleres de conversación, hay que inventar otras herramientas para hacer investigación, salirse de la obligación típica, no sé qué. Y podemos hacer encuestas, sí vale la pena hacer encuestas, sea telefónicas, sea personales, porque la encuesta también te da datos, son generales. Bueno, yo pienso que hay ahí, en esa pregunta que me hacen, yo le diría que pura invención. ¿Cómo educar contra el racismo? Primero estando convencido y convencida de que el racismo es una cosa terrible, es un sistema de poder siniestro. Hay que tratar de hacer todo para que terminemos con eso, pero inventando lo que usted considere en su región, porque a lo mejor lo que hace en Valparaíso no lo va a hacer igual que en Arica, no lo va a hacer igual que en Punta Arena, donde hubo un asunto de trata de migrantes haitianos recientes, metidos debajo de unos nylon en Punta Arena, pero estaban en Puerto Natales. Ahí los tenían como esclavos trabajando, ¿no? Hasta que vino una persona chilena que vio eso de una junta de vecinos y dijo, lo que está pasando acá es grave, y gracias a ella se destapó esto y se hizo un juicio, ¿no? Que está todavía pendiente. Entonces, creo que es una cuestión de conciencia, creo que es una cuestión fundamentalmente de cariño, de afecto, fundamentalmente. No, no sé si había otra cosa más. El tema de esto de las visas, el tema de los estudios, que hay de ahí una cierta ganancia económica que muchas veces los migrantes ven que Ah, el Estado sí. los explota en esa parte y a veces toda la etiqueta y todo el prejuicio que hay no compensa. Miren, yo no tengo, no tengo el dato exacto, pero se los puedo hacer llegar, porque hay un colega que se dedica a hacer eso, que uno de los dirigentes del Movimiento Acción Migrante. La cantidad de dinero que se gana con la inmigración en Chile es gigante, por el concepto de visa, por el concepto de multa, cada vez que les pasan una multa, por toda la cantidad de papeles que tienen que sacar, que tienen cada vez que pagar, por el paso a la frontera. Bueno, y además porque los que están regulares viven igual de nosotros y pagan, ¿no?, AFP y todo lo demás. Entonces, sí hay una ganancia, sí hay una ganancia. Yo no lo había pensado de ese modo, pero entre esta diferenciación de visado, es pura ganancia porque es dinero que entra al Estado. Efectivamente, gracias a la existencia de los migrantes en Chile. Bueno, bueno, ya para ir cerrando, primero que todo te quiero dar las gracias por la presencia hoy día de tu versión muy en el fondo documentada, porque has hecho mucha investigación. De hecho, en el chat varios preguntaron dónde podían conseguir tu literatura que has escrito al respecto. Yo lo digo súper fácil, pongan Faxo María Emilia Tillú y va a salir su currículum y está ordenada las publicaciones, las investigaciones. Ahí hay una posibilidad y ya si ponen el María Emilia Tillú les van a salir muchos, en el fondo, paper, artículos, ¿ya? Bueno, nosotros el año pasado hicimos un estudio de la provincia de Quillota, donde vimos 5 comunas como centro de investigación y muchas de las cosas que tú nos has dicho, justamente nosotros las pudimos constatar, ¿ya? Donde, por ejemplo, muchos venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos que viven al interior de aquí del Valle de Quillota, están justamente teniendo más escolaridad que los chilenos, están teniendo más estudios técnicos profesionales que los chilenos, tienen en el fondo un carácter muchas veces de ser demasiado inclusivos en sus miradas, en sus perspectivas. Sin embargo se han encontrado siempre con puertas cerradas, siempre se han encontrado con malos programas de bienvenida o malos programas de inserción en lo social, en lo cultural y lo laboral. Y entonces, pucha, es triste ver que una sociedad que supuestamente ha mejorado tanto indicador en los últimos 35 años, este indicador de justamente asociarse en una perspectiva mucho más plural, mucho más diversa, donde justamente conceptos como interculturalidad, multiculturalidad,
a veces han sido profusamente estudiados en las universidades, en algunas facultades, sin embargo luego no tienen ninguna incidencia cuando hay un tejido profesional que trabaja en un municipio o que trabaja en una gobernación, donde territorialmente a veces ni siquiera se maneja con toda propiedad lo que implica eso. Entonces, a mí también me hace mucho eco y mucho sentido todo lo que nos has contado esta tarde como director de un centro de investigación donde estos temas nos interesan de sobremanera porque son temas que están ya presentes, ya en forma estructural en nuestra sociedad. No es algo que vino para quedarse, o sea, no es algo que vino y se fue, sino que es algo que ya está y está aquí entre nosotros y ya nosotros lo vemos además proliferando. Tenemos una cantidad de comidas muy importantes que ya se han incluido en nuestras dietas, muchos productos que se han incluido en nuestras dietas, está lleno de buenos restaurantes de comida peruana, de comida colombiana, de comida andina. Entonces hay ahí una serie de aportes y contribuciones que también tenemos que ver que los inmigrantes nos han ayudado a nosotros también a mejorar nuestras propias condiciones como sociedad y como cultura. Y por lo tanto ahí hay un proceso de convivencia que tenemos que cada día estar, como dices tú, siendo muy inventivos para mejorar esos procesos de vinculación. Bueno, antes de cerrar, te quiero dejar con un profesor que se va a despedir en nombre de la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, pero que no pudo estar, pero que dejó a alguien en su nombre para poder darte un saludo. Y Carlos Vázquez, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Comercial, un profesor muy querido, te va a decir unas palabras de cierre. Carlos. Muchas gracias, Patricio. María Emilia, felicitaciones antes que nada, muy clara tu exposición, muy rica, muy valiosa. Nos abre muchas perspectivas de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. O sea, nos hace ver un problema de muchas más aristas de las que uno pensaba. Creo que tu exposición debería haberse llamado Migración en Chile, Racismo, Pobreza y Convivencia y etcétera, porque en realidad abordaste tantas temáticas que enriqueciste mucho tu trabajo. En representación de la profesora Tania Jakasovich, que es la directora de la escuela, te doy las gracias y, por supuesto, Patricio, que encuentro que esta convocatoria que tiene tu trabajo, la diversidad de personas que hay acá, enriquece mucho, 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 mucho la presencia de la profesora María Emilia Tilló. Muchas gracias en nombre de Tania y muchas gracias, Patricio. Profesor, muchísimas gracias por sus palabras. Yo me siento muy honrada, siento que tengo esa tremenda suerte también de poder comunicarme con ustedes, de haber tenido, estoy aquí con los chats y veo una cantidad de personas que también que vienen de Venezuela, que vienen de otros países, que les ha tocado llegar a este país. Yo estoy segura, tengo la completa seguridad que, por ejemplo, el hecho de estar en esta pandemia terrible hoy día ha abierto ciertos cierres que había, ¿no?, de solidaridad. Y tomo aquí el concepto de solidaridad en la más durkheimiana, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de lazos sociales para poder vivir juntos, que es la gran pregunta que también se la hacen, ¿no?, sobre la vida, la vida buena, la hacen también muchos pueblos indígenas. Si nosotros logramos vivir juntos entre todas las distinciones que tenemos como sociedad chilena, y hemos logrado, qué sé yo, la felicidad de anoche, por ejemplo, la de hoy día o la de otros momentos, cuando nos han hecho daño, ¿cómo no va a ser posible compartir esta forma de vida con quienes están también sufriendo? Pero creo que hay algo que sí es importante que quiero señalar, es que lamentablemente todavía, en nuestros sentidos comunes, en nuestras leyes, en nuestras instituciones, la persona migrante no está en igualdad de derechos. Lo digo muy sinceramente, no está, está por debajo de nosotros. El día que consideremos que la persona migrante no se llama migrante, se llama María Isabel Martínez, se llama, qué sé yo, los nombres de acá, Danilza Granados, ¿no? Se llama con un nombre y apellido, tiene una historia, tiene una madre, un padre, una región, una felicidad en su país, y la consideremos como nosotros. No tenemos por qué presentar a la persona que presentamos como una persona migrante. Yo presento a mi colega, que se llama Jean-Claude Pierre, trabaja conmigo. Punto. Cuando logremos sacar
el concepto de migrante de nuestra cabeza y consideremos que la persona es un uno igual que yo, vamos a haber hecho el ejercicio, yo creo, de aplastar bastante al racismo, pero estamos lejos de eso. Para eso pienso que hay que considerar a cualquier persona que haga parte de nuestras organizaciones sociales. Me recuerdo que en el periodo de los cabildos, ¿no? Sí, invitamos a unos migrantes, decía, pero ¿cómo me dices eso? Invitaste a tu vecino, a tu vecina, porque vive al lado, ¿no? Y tiene nombre, mi amigo, no digo él tanto, él tantito. Y eso sí, yo creo que una educación contra el racismo implica mirarnos nosotros primero ir a buscar aquello que hemos querido desechar de nuestra historia, ¿no? Y hoy día la sociedad chilena está compartida por muchas personas, que es lo que cuando hace Piñera dice chilenos y chilenas, pero si aquí vive un montón de gente más, tiene que dirigirse a las personas que habitan en Chile, que viven y trabajan, sobre todo. Yo creo que aquí sí yo lo veo como una cuestión de clase, estamos frente a una clase trabajadora, que será llamado media, 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 media baja, media alta, todo el mundo hoy día sufriendo, clase trabajadora. Cuando no tenemos trabajo, no podemos comer, no podemos vivir, no podemos educar a nuestros hijos, no podemos disfrutar del ocio, no podemos hacer nada. Necesitamos trabajar. Yo creo que en eso, si nosotros pensamos que en esa clase trabajadora estamos todos y todas y todes, podríamos avanzar. Así que muchísimas gracias por la invitación, gracias por la generosidad al escucharme, hablé de manera muy desordenada, pero no importa. Hay un librito que se llama Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración, y una serie de artículos que en realidad incluso son algunos más antiguos. Esperamos que al terminar estas dos investigaciones grandes, tenemos varios libros ahí guardados, no sé, las editoriales están sufriendo mucho, no sé cómo lo vamos a hacer, a lo mejor en libros digitales, pero bueno, hoy día la pelea también, estimados y estimadas, es por el libro, más que por el artículo indexado. Pucha que nos cuesta seguir peleando por nuestros libros con olor a libro, como digo yo. Así que muchísimas gracias, Patricio, gran y mucha generosidad de tu parte. Espero que nos volvamos a ver, a lo mejor presencialmente para adelante. Tenemos equipos de trabajo grandes, con gente que es de distintas disciplinas, hay gente de historia, de sociología, de arte, y tenemos una cátedra que se llama Cátedra Racismo e Migraciones Contemporáneas, y creo que ha hecho bastante trabajo interesante, porque la cátedra viene de los cursos. Una de las cosas que hace es dar cursos en los cursos de formación general, y quizá es una cosa que yo le sugiero a todas las universidades. En esos cursos de formación general son cursos electivos y los toman estudiantes de cualquier carrera. Así que yo tengo gente de geología, arquitectura, arte, sociología, para venir a trabajar estas cosas, y los trabajos les aseguro que son preciosos, que terminan al final de su semestre. Así que quizás es una buena manera de entrar en las distintas carreras. Eso. Muchísimas No, gracias. súper, muy, muy agradecido nuevamente, y bueno, justamente uno de los objetivos de estos encuentros es socializar con la mayor diversidad de gente posible. Hoy día creo que hemos cumplido eso, porque tenemos, por ejemplo, a Marta Inca, tenemos a Pierre, que nos ha dicho y nos ha escrito que él es haitiano. Entonces realmente creo que en ese sentido hoy día estamos más contentos que habitualmente semana a semana cuando hemos hecho estos encuentros de conversatorio, porque se cumple la máxima de que muchos migrantes, inclusive hoy día, como dices tú, ya no tratarlos como migrantes, sino como el colega, como el amigo, como el vecino, como la persona que hoy día también se interesa, porque en algún momento todos vamos a estar a veces del otro lado también, y hay que pensar en esa mirada, en esa perspectiva. Yes. Mientras más educados estemos en esa diversidad, más vamos a poder justamente ser inclusivos en serio, y no solamente de palabra. Así que te quiero agradecer en ese sentido toda tu mirada, tu perspectiva, tu pasión, tus ganas, porque en definitiva uno sienta que son realmente importantes estos temas. Y yo encuentro, y varios me lo han dicho en el chat del YouTube, que no hay ningún desorden, al contrario, fue todo bastante claro.